El sol de la mañana andaluza se filtraba por los imponentes ventanales del ático, bañando la estancia en una luz dorada que contrastaba con el semblante sombrío de Ricardo Benavides. A sus 45 años, el empresario irradiaba un aura de éxito y arrogancia. Sus fríos ojos azules examinaban la ciudad de Sevilla a sus pies como si fuera su reino particular. Con dedos ágiles, Ricardo se ajustó la corbata de seda, un tic nervioso que traicionaba su aparente compostura. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada. Cabello canoso perfectamente peinado, un impecable traje italiano, la viva imagen de la riqueza y el poder. Pero en sus ojos había algo más, una mezcla de triunfo y malicia que haría temblar a cualquier observador agudo. Señor Benavides, la voz de su asistenta interrumpió sus pensamientos. Han llegado las invitaciones de boda. Ricardo se giró, una fina sonrisa formándose en sus labios. Excelente, Carmen, tráelas aquí. Momentos después, sostenía lo que parecía una obra de arte en papel y oro. Las invitaciones eran lujosas, acordes al evento que anunciaban, la boda del año entre Ricardo Benavides y Sofía de la Vega, la belleza 20 años más joven que pronto se convertiría en su esposa. Sus ojos recorrieron la lista de invitados, deteniéndose en un nombre en particular: Elena Mendoza. Su sonrisa se ensanchó, una mezcla de satisfacción y algo más oscuro. Carmen llamó, su voz teñida de una falsa despreocupación. Asegúrate de que esta invitación se entregue personalmente. Quiero estar seguro de que llega a las manos adecuadas. La asistenta asintió, tomando el sobre dorado que llevaba el nombre de Elena. Si notó algo extraño en la petición de su jefe, no lo demostró. A solas de nuevo, Ricardo se permitió un momento de anticipación casi infantil. Imaginó la expresión de Elena al recibir la invitación. Sorpresa, quizá incluso un destello de dolor. Era más de lo que podría haber esperado. Sus ojos se desviaron hacia un cajón específico de su escritorio. Con un movimiento casi inconsciente, lo abrió, revelando una vieja foto. En ella, una versión más joven de sí mismo sonreía junto a una mujer de cabello castaño y ojos amables. Elena. El sonido de un cristal rompiéndose resonó por el apartamento, seguido de un silencio ensordecedor. Ricardo, 5 años más joven, miraba a Elena con una mezcla de sorpresa e ira. A sus pies, los fragmentos de lo que había sido un caro jarrón estaban esparcidos por el suelo de mármol. ¿Cómo has podido? La voz de Elena temblaba, sus ojos, normalmente tan cálidos, ahora estaban llenos de dolor y decepción. Ricardo abrió la boca para responder, para explicar, para negar, pero las palabras no salían. El teléfono en su mano, con los mensajes incriminatorios aún en la pantalla, se sentía como una tonelada de ladrillos. «Pero te llamo». Empezó, pero Elena levantó la mano, silenciándolo. No quiero oír tus excusas, Ricardo. Se acabó. Con movimientos rápidos y decididos, comenzó a recoger sus cosas. Ricardo observó, paralizado, mientras el amor de su vida empaquetaba su mundo en una maleta. «Elena, por favor, hablemos. Puedo explicarlo». Pero ella ya estaba en la puerta, maleta en mano. Sus ojos se encontraron con los de él una última vez, una mezcla de dolor y resolución. «Adiós, Ricardo». La puerta se cerró con un suave clic, un sonido que resonó en la mente de Ricardo como un disparo. De vuelta en el presente, Ricardo cerró el cajón de golpe, ahuyentando los recuerdos. Sus ojos, ahora tan duros como la piedra, volvieron a la vista de la ciudad. El pasado era el pasado. Ahora tenía a Sofía, tenía el éxito, tenía todo lo que siempre había querido. Y pronto tendría su venganza. Con un gesto decidido, cogió el teléfono. Javier. Sí, las invitaciones han llegado. Todo va según el plan. Al otro lado, su mejor amigo y padrino de boda se rió entre dientes. No puedo esperar a ver la cara que pone Ricardo. Será impagable. Estoy de acuerdo, asintió Ricardo, una fría sonrisa formándose. Sí, amigo mío, será un día para recordar. Al colgar, se permitió otro momento de contemplación. Fuera, la ciudad continuaba su rutina frenética, ajena al drama que se desarrollaba en el despacho del ático.
Ricardo Benavides tenía un plan, y nada ni nadie le impediría llevarlo a cabo. La invitación dorada para Elena brillaba bajo la luz del sol, una bomba de relojería disfrazada de cortesía. El escenario estaba listo, los actores en posición. Solo faltaba el gran final, y Ricardo apenas podía esperar para verlo. El olor a antiséptico persistía en el pasillo del Hospital General, familiar y reconfortante para Elena Mendoza. Sus pasos resonaban suavemente mientras hacía su ronda nocturna, atendiendo a los pacientes con una sonrisa amable y palabras tranquilizadoras. A sus 40 años, Elena poseía un aura de calma y compasión que la convertía en una de las enfermeras más queridas de la planta. Al final de su turno, agotada pero satisfecha, Elena se dirigió al vestuario. Mientras se cambiaba el uniforme por ropa de calle, sus pensamientos se desviaron hacia Mateo, su hijo de 5 años, que la esperaba en casa con la niñera. Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios al imaginar su carita angelical. Elena, su colega, Dolores, la sacó de sus pensamientos. «Hay un paquete para ti en recepción. Parece elegante». Intrigada, Elena terminó de vestirse y se dirigió a recepción. El sobre dorado sobre el mostrador parecía fuera de lugar en el entorno clínico. Su corazón latió con fuerza al ver la elegante caligrafía en la dirección. Ricardo. Con manos temblorosas, Elena cogió el sobre. Era pesado, el papel caro al tacto. Dudó un momento antes de abrirlo, temiendo lo que pudiera encontrar dentro. La invitación de boda era una obra maestra de diseño y extravagancia. Las palabras bailaron ante sus ojos. Ricardo Benavides y Sofía de la Vega solicitan el placer de su compañía para celebrar su unión. Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Los recuerdos inundaron su mente. Momentos felices con Ricardo, seguidos por el dolor abrasador de la traición. Habían pasado 5 años, pero la herida, aparentemente cicatrizada, se sentía en carne viva. ¿Estás bien, Elena?, preguntó Dolores, notando su repentina palidez. Elena forzó una sonrisa. Sí, solo una noticia inesperada. El trayecto a casa esa noche pareció más largo de lo habitual. La invitación pesaba en su bolso como si fuera de plomo. Elena luchaba con una tormenta de emociones: ira, dolor, confusión y, sorprendentemente, una punzada de curiosidad. ¿Por qué la invitaría Ricardo después de 5 años de silencio? ¿A qué jugaba? Al entrar en su modesto apartamento, Elena fue recibida por una explosión de energía en forma de Mateo. El niño corrió a sus brazos, su risa contagiosa disipando momentáneamente las nubes oscuras de sus pensamientos. «Mamá, mira lo que he dibujado hoy». Elena se arrodilló, abrazando a su hijo y examinando el colorido dibujo que él sostenía con orgullo. Su corazón se encogió al notar, no por primera vez, cuánto se parecía Mateo al vivo retrato de Ricardo. Esos mismos ojos azules penetrantes, la misma sonrisa encantadora. Después de acostar a Mateo, Elena se permitió sentarse en el salón, la invitación abierta sobre su regazo. Sus dedos recorrieron las letras doradas, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Ir a la boda sería una locura. Ricardo probablemente la había invitado por pura malicia, para restregarle su nueva felicidad en la cara. O peor, para humillarla de alguna manera. El Ricardo que había conocido en sus últimos momentos era capaz de eso, y más. Pero entonces, ¿por qué sentía este impulso casi irresistible de asistir? Su mirada se desvió hacia una foto de Mateo en la estantería. El niño sonreía, inocente y ajeno a la tormenta que su propia existencia representaba. Ricardo no sabía de él. En las semanas posteriores a su marcha, Elena descubrió que estaba embarazada. Con la traición aún fresca, decidió no decírselo a Ricardo, convencida de que no merecía formar parte de la vida de su hijo. Ahora, 5 años después, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Con un profundo suspiro, Elena cogió su teléfono. Sus dedos se detuvieron sobre el número de Ricardo, guardado durante tanto tiempo, pero nunca utilizado. Debía llamar, revelar la verdad, exigir explicaciones sobre la invitación. No. Una idea comenzó a formarse en su mente.
Era arriesgada, potencialmente cruel, pero justificada. Elena no estaba segura. Solo sabía que necesitaba enfrentarse a su pasado, por su propio bien y por el de Mateo. Resuelta, escribió un breve mensaje. «Gracias por la invitación. Allí estaré». Lo envió antes de poder cambiar de opinión, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. En los días siguientes, Elena osciló entre la determinación y la duda. Se preparó meticulosamente, eligiendo un vestido elegante pero discreto, ensayando mentalmente lo que podría decir. Y lo más importante, preparó a Mateo, explicándole que asistirían a una fiesta especial donde podría conocer a un viejo amigo de mamá. En la víspera de la boda, Elena se plantó frente al espejo, examinando su reflejo con ojo crítico. El tiempo había sido amable con ella, pero las finas líneas alrededor de sus ojos contaban historias tanto de risas como de lágrimas, de noches de insomnio y días de pura alegría con Mateo. «¿Mamá?» La voz somnolienta de Mateo la llamó. «¿A qué fiesta vamos otra vez?» Elena se giró, el corazón hinchado de amor al ver a su hijo frotándose los ojos cansados. Se arrodilló, enderezando su diminuta pajarita. «Es una fiesta muy importante, cariño. ¿Recuerdas lo que hablamos? Vas a conocer a gente nueva». Mateo asintió, sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo, brillando de emoción. «Y tengo que ser un caballero, ¿verdad?» Elena se rió suavemente, besando la frente de su hijo. «Exactamente. Eres mi pequeño príncipe». Esa noche, tumbada en la cama, Elena miró al techo, incapaz de dormir. Mañana se enfrentaría de nuevo a Ricardo. Mañana, el mundo que había construido cuidadosamente durante los últimos 5 años podría desmoronarse. Pero al escuchar la suave respiración de Mateo en la habitación de al lado, Elena sintió una oleada de valor recorrerla. No importaba lo que Ricardo hubiera planeado. Estaba preparada. Tenía su propio as en la manga, su propia sorpresa. Con ese pensamiento, Elena finalmente se durmió, soñando con ojos azules. Los de su hijo, no los del hombre al que una vez había amado y temido a partes iguales. El escenario estaba preparado, la confrontación era inevitable, y Elena Mendoza estaba lista para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba, con Mateo firmemente a su lado. El sol apenas había salido cuando Ricardo Benavides ya estaba en pie, su aguda mirada examinando cada detalle del gran salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad. Flores exóticas adornaban cada superficie, sus fragancias mezclándose en el aire. Cristales relucían bajo la suave luz, prometiendo un espectáculo deslumbrante una vez que cayera la noche. «Movedlo más a la izquierda», ordenó Ricardo a los decoradores, que ajustaron apresuradamente un enorme arreglo floral. Su voz, aunque tranquila, transmitía una tensión subyacente que hacía que el personal se moviera con especial cautela. Un hombre alto y bien vestido entró en el salón, su paso seguro resonando en el vasto espacio. Javier Alcántara, el mejor amigo y padrino de Ricardo, sonrió al ver al novio microgestionando cada detalle. «Ricardo, amigo mío», llamó Javier, dándole una palmada en la espalda. «¿No confías en los profesionales que has contratado?» Ricardo se giró, una sonrisa tensa en los labios. «Javier, finalmente. Necesito tu opinión sobre el menú de la cena». Javier se rió, negando con la cabeza. «El menú que ya aprobamos 3 veces. Vamos, Ricardo, necesitas relajarte. Es tu gran día, después de todo». Los 2 hombres se trasladaron a un rincón más privado del salón. Ricardo echó un vistazo a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca como para oír. Hablando de eso, Ricardo bajó la voz. «¿Está todo listo para nuestra sorpresa especial?» La sonrisa de Javier adquirió un matiz travieso. «Ah, sí, el pequeño espectáculo que planeamos para tu ex. Todo está en su sitio. Va a ser todo un espectáculo». Ricardo asintió, una mezcla de anticipación y algo más oscuro brillando en sus ojos. «Excelente. Elena no sabrá que la ha golpeado. Después de hoy, nunca más se atreverá a pensar que puede estar mejor que yo». Javier estudió a su amigo por un momento, una sombra de preocupación cruzando su rostro.
Ricardo, ¿estás seguro de esto? Han pasado 5 años. Tal vez sea hora de dejar el pasado atrás. ¿Dejarlo atrás?, siseó Ricardo, su compostura flaqueando por un instante. Me humilló, Javier. Se marchó como si yo no significara nada. Es hora de que pruebe un poco de su propia medicina. Javier levantó las manos en un gesto apaciguador. De acuerdo, de acuerdo. Solo comprobaba. Sabes que te cubro las espaldas, pase lo que pase. Ricardo respiró hondo, recuperando la compostura. Lo sé, y te lo agradezco. Ahora, repasemos los detalles una vez más. Mientras los dos hombres susurraban conspiradoramente al otro lado de la ciudad, Elena Mendoza libraba su propia batalla. La habitación de Elena parecía haber sido golpeada por una tormenta de telas y accesorios. Vestidos esparcidos por la cama, zapatos formando un laberinto en el suelo. En medio de todo, Elena estaba de pie frente al espejo, su reflejo una mezcla de determinación y duda. El azul marino llegó la voz decidida de Dolores, que estaba sentada en el borde de la cama. Colega y amiga íntima, había insistido en ayudar a Elena a prepararse para el gran día. Elena cogió el vestido sugerido, un diseño elegante que se ceñía sutilmente a sus curvas. ¿No es demasiado llamativo? Dolores puso los ojos en blanco, una sonrisa juguetona en los labios. Elena, querida, vas a la boda de tu exmarido millonario. Llamativo es lo mínimo que puedes ser. Con un suspiro, Elena se deslizó en el vestido. La suave tela acarició su piel, y cuando se miró de nuevo en el espejo, no pudo evitar notar cómo el azul profundo realzaba sus ojos. Perfecto, declaró Dolores. Ricardo no sabrá qué le ha golpeado. Al mencionar el nombre de Ricardo, Elena sintió que se le encogía el estómago. ¿Dolores? ¿Y si esto es un terrible error? ¿Y si qué? ¿Y si nada? Interrumpió Dolores, levantándose para alisar el vestido de Elena. Tienes todo el derecho a estar allí. Además, añadió con una sonrisa cómplice, tienes tu propio as en la manga, ¿no? Como si fuera convocado por las palabras de Dolores, el sonido de una risa infantil resonó en el apartamento. Mateo irrumpió en la habitación, su pequeño traje ligeramente torcido, la pajarita colgando suelta alrededor de su cuello. «Mamá, mira, me he vestido solo». Elena se agachó, poniéndose a la altura de su hijo, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en el día. «Casi perfecto, mi amor. Déjame ayudarte con esa pajarita». Mientras Elena ajustaba el atuendo de su hijo, una vez más no pudo evitar notar el sorprendente parecido con Ricardo. Los mismos ojos azules penetrantes, la misma sonrisa encantadora. Era como mirar una foto de Ricardo de niño. «Estás preciosa, mamá», dijo Mateo, sus ojos brillando de admiración. Elena sintió que su corazón se oprimía por un momento. Cada duda y temor sobre lo que estaba a punto de hacer inundó su mente. ¿Estaba realmente lista para lanzar esta bomba en la vida de Ricardo, para cambiar la vida de Mateo para siempre? Pero entonces recordó el dolor, la traición, los años de lucha criando a Mateo sola. Su determinación se endureció. «Gracias», mi príncipe respondió, besando la frente de su hijo. «Ahora, ¿qué tal si terminamos de prepararnos? Tenemos una fiesta importante a la que asistir». Dolores observó la escena con una mezcla de admiración y preocupación. Elena la llamó suavemente una vez que Mateo salió de la habitación. «¿Estás segura de esto? Traer a Mateo es un gran paso». Elena se enderezó, encontrando la mirada de su amiga con determinación. «Es el paso correcto, Dolores. Ricardo necesita saber. Mateo merece conocer a su padre, incluso si las cosas no salen como estaba previsto». Dolores asintió, atrayendo a su amiga a un abrazo. «Tendré el teléfono a mano. Llama si necesitas algo». Las siguientes horas pasaron volando en un torbellino de preparativos finales. Elena se peinó en un elegante recogido, se aplicó un maquillaje sutil, pero impactante. Cada detalle era una armadura, preparándola para la batalla que se avecinaba. Cuando finalmente estuvieron listos, Elena y Mateo se pararon frente al espejo del salón. Madre e hijo, una imagen de elegancia e inocencia.
Elena sintió una oleada de amor y protección al mirar a Mateo, tan ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse. ¿Listo para nuestra gran aventura?, preguntó, ofreciéndole la mano a su hijo. Mateo sonrió, esa sonrisa tan reminiscente de Ricardo que casi dolía. «Listo, mamá». Con una última mirada a su reflejo, Elena cogió su bolso y las llaves del coche. La invitación dorada, ligeramente arrugada de tanto manosearla, descansaba segura dentro de su bolso. Era la hora. Mientras salían del apartamento, Elena no pudo evitar la sensación de que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. Para bien o para mal, después de esta noche, nada volvería a ser igual. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Un preludio apropiado para una noche que prometía ser inolvidable para todos los involucrados. La oficina de Ricardo Benavides, normalmente un santuario de calma y control, estaba en un estado de caos contenido. Papeles esparcidos por el escritorio de caoba, pantallas de ordenador parpadeando con gráficos descendentes y el incesante timbre del teléfono creaban una palpable sensación de urgencia. Señor Benavides, la tensa voz de su asistente financiero, Diego, resonó por el altavoz. Las cifras del último trimestre son preocupantes. Las acciones de la compañía han caído un 15% solo esta semana. Ricardo, con los ojos fijos en la vista panorámica de la ciudad a través de la ventana del ático, se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo que se avecinaba una migraña. «Diego, mañana es el día de mi boda. ¿No puede esperar esto hasta el lunes?» «Señor, con el debido respeto, no puede esperar. Hay rumores en el mercado sobre...» «Basta», espetó Ricardo, su voz afilada. «Ocúpate de ello. Haz lo que sea necesario para estabilizar la situación. Usa nuestras reservas si es necesario. Simplemente encárgate de ello en silencio». Colgando antes de esperar una respuesta, Ricardo se sirvió un generoso vaso de whisky, sus manos temblando ligeramente. El líquido ámbar le quemó la garganta, una sensación bienvenida que ayudó a calmar sus nervios. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus oscuros pensamientos. Javier entró, su habitual sonrisa reemplazada por una expresión de preocupación. «¿Problemas?», preguntó, asintiendo hacia el desorden en el escritorio. Ricardo forzó una sonrisa. «Nada que no pueda esperar. Mañana es el gran día, después de todo». Javier asintió, pero sus ojos permanecieron serios. «Ricardo, tal vez deberíamos reconsiderar...» «Ni se te ocurra», interrumpió Ricardo. «Todo está preparado. Elena recibirá exactamente lo que se merece». Un tenso silencio se instaló entre los dos amigos. Javier pareció querer decir algo más, pero se contuvo. En su lugar, sacó su teléfono. «Necesito hacer algunas llamadas». «Detalles de última hora para mañana», dijo, saliendo rápidamente de la oficina. En el pasillo, lejos de los oídos de Ricardo, Javier marcó un número no guardado en sus contactos. «¿Hola? Sí, soy yo. Escucha, tenemos que acelerar las cosas. Sí, sé que es arriesgado, pero no tenemos otra opción. Mañana por la noche. Sin falta». Al colgar, Javier respiró hondo, una mezcla de culpa y resolución en sus ojos. Lo que sea que estuviera planeando era claramente mucho más serio que una simple sorpresa para Elena. Al otro lado de la ciudad, en su modesto apartamento, Elena Mendoza se sentó en la cama de Mateo, observando a su hijo dormir plácidamente. Sus dedos jugaban distraídamente con la ahora arrugada invitación de boda. «¿Cómo voy a hacer esto?», susurró para sí misma, la realidad de su plan finalmente pesando sobre ella. Levantándose en silencio, Elena fue al salón, donde había montado un pequeño escenario para practicar. Una silla representaba a Ricardo y ella se posicionó frente a ella, con Mateo imaginado a su lado. Ricardo comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hay algo que necesitas saber». Elena negó con la cabeza, insatisfecha. Demasiado vacilante. Lo intentó de nuevo. «Ricardo, este es Mateo, tu hijo». Demasiado directo. Elena gimió de frustración. ¿Cómo se presenta a un niño de 5 años a un padre que nunca supo que existía, y en el día de su boda, nada menos? Durante horas ensayó diferentes enfoques,
cada uno pareciendo inadecuado o insuficiente. A medida que avanzaba la noche, la resolución de Elena fluctuaba entre la certeza feroz y la duda paralizante. Finalmente, agotada, se dejó caer en el sofá. Sus ojos se posaron en una foto de Mateo en la mesa auxiliar. La sonrisa radiante del niño, tan parecida a la de Ricardo, le recordó por qué estaba haciendo esto. «¿Por ti, mi amor?», susurró Elena, tocando suavemente la foto. «Para que puedas conocer a tu padre, para que tengas la oportunidad que te mereces». Con renovada resolución, Elena finalmente se permitió descansar, sabiendo que el día siguiente sería uno de los más desafiantes de su vida. En el lujoso apartamento que compartía con Ricardo, Sofía de la Vega estaba inquieta. La novia de 25 años se paseaba de un lado a otro en el dormitorio principal, vislumbrando su bata de seda blanca en el espejo. Su vestido de novia, una impresionante creación de un famoso diseñador, colgaba cerca, una vista que debería haberla llenado de alegría y anticipación. En cambio, Sofía sentía un nudo en el estómago que no podía desatar. «Son solo nervios prematrimoniales», murmuró para sí misma, tratando de sonar convincente. Pero las dudas persistían, resonando en su mente como un mantra no deseado. Ricardo era mayor, exitoso, todo lo que siempre había soñado en un marido. Entonces, ¿por qué sentía esta inquietud, esta vaga sensación de que en la víspera de su boda estaba cuestionando todo? Sus ojos se posaron en su teléfono. Por un momento consideró llamar a su mejor amiga para desahogarse. ¿Pero qué le diría? ¿Que estaba teniendo dudas sobre casarse con uno de los hombres más cotizados de la ciudad? Sofía negó con la cabeza, apartando los pensamientos negativos. «Es solo estrés», dijo en voz alta, como si la afirmación pudiera hacerlo realidad. Cogiendo una copa de champán que había dejado en la mesita de noche, Sofía tomó un largo sorbo, dejando que el líquido burbujeante calmara sus nervios. Mañana sería la señora Benavides. Tendría todo lo que siempre había querido: estatus, seguridad, un marido poderoso. El cuento de hadas que siempre había soñado estaba a solo unas horas de distancia. Entonces, ¿por qué sentía como si estuviera al borde de un acantilado, a punto de caer? Con un suspiro frustrado, Sofía salió al balcón del apartamento. La ciudad brillaba abajo, sus luces prometiendo un mundo de posibilidades. Mañana todo eso sería suyo. «Es lo correcto», susurró a la noche, como si se hiciera una promesa a sí misma. «Es lo que quiero». Volviendo al dormitorio, Sofía miró una vez más el vestido de novia. Era perfecto, como todo en esta boda. Quizás demasiado perfecto. Sacudiendo la cabeza para disipar el pensamiento, Sofía se acostó, obligándose a cerrar los ojos. Mañana sería el día más importante de su vida. No había lugar para las dudas. Pero incluso cuando el sueño finalmente la reclamó, una pequeña voz en el fondo de su mente persistía, cuestionando si estaba realmente preparada para lo que el mañana traería. La noche avanzaba, cubriendo la ciudad en oscuridad. En 3 lugares diferentes, 4 personas luchaban con sus propios demonios, cada uno preparándose a su manera para un día que cambiaría sus vidas para siempre. El escenario estaba preparado, los actores en posición. Solo quedaba que se levantara el telón y que el drama se desarrollara. El sol de la tarde bañaba la centenaria Catedral de Sevilla en un resplandor dorado, como si los mismos cielos bendijeran la unión que estaba a punto de tener lugar. Coches de lujo se detenían frente a las inmensas puertas de roble, derramando un flujo constante de invitados elegantes. El parloteo de voces excitadas se mezclaba con las suaves notas de un cuarteto de cuerda que tocaba en el atrio. Los fotógrafos se posicionaban estratégicamente, capturando cada momento, cada sonrisa, cada abrazo. El aire estaba cargado de anticipación y un toque de cotilleo. Después de todo, la boda de Ricardo Benavides, uno de los solteros más codiciados de la ciudad, era el evento del año. Dentro de la catedral, el esplendor era impresionante. Exuberantes arreglos florales adornaban cada banco, sus fragancias mezclándose con el suave aroma del incienso. Cristales colgaban del alto techo, reflejando la luz en miles de puntos brillantes.
Era un escenario digno de un cuento de hadas. En el altar, Ricardo Benavides se movió discretamente, ajustándose la corbata por lo que parecía la 100ª vez. Su esmoquin inmaculado no mostraba signos del torbellino de emociones que se agitaba en su interior. Sus ojos se movían ansiosamente entre la multitud de invitados, buscando un rostro en particular. «Relájate», susurró Javier a su lado, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Ella vendrá». Ricardo asintió rígidamente, su expresión una máscara de calma que apenas ocultaba su creciente ansiedad. No era a Sofía, su novia, a quien esperaba con tanto anhelo, sino a Elena, su exesposa. El plan de humillarla públicamente era lo único que lo mantenía enfocado, impidiéndole sucumbir al pánico que amenazaba con abrumarlo. Los minutos se arrastraban. La suave música continuaba, llenando el aire con melodías románticas que parecían burlarse de la palpable tensión de Ricardo. Entonces, un murmullo recorrió la asamblea. Las cabezas se giraron, las miradas curiosas convergieron en la entrada de la catedral. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba, la anticipación y algo más, algo que se negaba a nombrar, haciendo que su sangre bombeara más rápido. Elena Mendoza entró y por un instante todo pareció congelarse. Estaba impresionante con un vestido azul marino que se ceñía suavemente a sus curvas, su cabello castaño recogido en un elegante moño. Pero no fue su belleza lo que provocó el repentino silencio dentro de la catedral. A su lado, de la mano, iba un niño que hizo que el corazón de Ricardo se detuviera. Por un instante, el tiempo pareció arrastrarse mientras Elena caminaba por el pasillo central, el sonido de sus tacones resonando en el silencio conmocionado. El niño a su lado miraba a su alrededor con asombro, una tímida sonrisa parpadeando en sus labios. Ricardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Esa cara, esos ojos, era como mirar en un espejo del pasado. Cada paso que Elena daba en su dirección se sentía interminable, cada segundo una revelación trascendental. Los invitados comenzaron a susurrar furiosamente, un zumbido de especulación llenando el aire. ¿Quién es el niño? ¿Es idéntico a...? Podría ser. Javier, al lado de Ricardo, dejó escapar una exclamación ahogada de sorpresa. Ricardo susurró, su voz tensa, «Ese niño». Pero Ricardo apenas podía oírlo. Su mirada estaba fija en el niño, incapaz de apartarla. El niño, no mayor de 5 o 6 años, era su vivo retrato. Los mismos ojos azules penetrantes, la misma barbilla decidida, incluso una forma de caminar que se sentía inquietantemente familiar, revolviéndole el estómago a Ricardo. Elena finalmente llegó al frente de la catedral. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, una mezcla de desafío y algo más profundo, más complejo. Por un momento, fue como si los últimos 5 años se hubieran desvanecido y fueran solo Ricardo y Elena de nuevo, perdidos en la mirada del otro. «Hola, Ricardo», dijo Elena suavemente, su voz transmitiendo una calma que desafiaba el caos a su alrededor. «Hay alguien a quien tienes que conocer». El niño levantó la vista, primero hacia Elena, luego hacia Ricardo. Su sonrisa, la misma sonrisa que Ricardo conocía también de su propio espejo, se ensanchó. «Hola», dijo tímidamente. «Soy Mateo». «¿Mateo?» El nombre golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. De repente, todo tuvo sentido. El momento, el sorprendente parecido, la mirada de Elena. Comenzó Ricardo, su voz fallando. «Tu hijo», terminó Elena, su voz firme pero gentil. «Nuestro hijo». El mundo alrededor de Ricardo pareció desvanecerse. El murmullo de los invitados, la suave música, incluso la presencia de Javier, se desvanecieron en un borrón sin sentido. Todo lo que podía ver era el rostro de Mateo, una versión en miniatura de sí mismo, mirándolo con una mezcla de curiosidad y esperanza. 5 años. 5 años sin saber. 5 años perdidos. La ira que Ricardo había albergado contra Elena durante tanto tiempo, de repente se sintió infantil y hueca ante esta revelación. ¿Por qué? Empezó, pero las palabras murieron en su garganta.
Elena se acercó, su expresión suavizándose. «No aquí», dijo en voz baja. «No ahora, pero pensé que ambos merecíais conoceros por fin». Mateo, ajeno al drama que se desarrollaba, volvió a sonreír a Ricardo. «Mamá dice que eres muy importante». «¿Es verdad que tienes un helicóptero?». La inocente pregunta, tan fuera de lugar en medio de la tensión, casi hizo que Ricardo estallara en una risa histérica. Se agachó, poniéndose a la altura del niño. «¿Su niño?». «Sí, lo tengo», dijo, su voz ronca por la emoción. «Tal vez algún día pueda enseñártelo». El rostro de Mateo se iluminó ante esta promesa, y Ricardo sintió que algo dentro de él se derretía. Todos los planes de venganza, toda la amargura que había cultivado, nada de eso importaba ahora. En ese momento, un grito agudo cortó el aire, rompiendo la burbuja que parecía haberse formado a su alrededor. ¿Qué está pasando aquí? Sofía, la novia olvidada, estaba en la entrada de la catedral, su vestido blanco ondeando a su alrededor como una nube de indignación. Su mirada se desvió de Ricardo a Elena y a Mateo, el horror y la confusión grabados en su rostro. El caos estalló en la catedral. Los invitados se pusieron de pie. Las voces se alzaron en un torbellino de preguntas y exclamaciones. Javier intentó calmar a todos, pero su voz fue ahogada por la conmoción. En medio de todo, Ricardo permaneció agachado, con los ojos fijos en Mateo. El niño, asustado por el repentino clamor, se aferró a la pierna de Elena. «Lo siento», susurró Ricardo, sin tener claro si se dirigía a Mateo, a Elena o a ambos. Elena puso una mano protectora en el hombro de Mateo. «Tal vez deberíamos irnos», dijo suavemente. Pero antes de que pudieran moverse, Sofía irrumpió por el pasillo, la furia ardiendo en sus ojos. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?», exigió, su voz temblando de emoción. Ricardo se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. El día que se suponía que iba a ser de triunfo y venganza se había convertido en algo completamente diferente. Mientras miraba de Sofía a Elena y al hijo que acababa de descubrir, Ricardo se dio cuenta de que nada en su vida volvería a ser igual. La boda de ensueño se había convertido en una pesadilla pública, y Ricardo Benavides estaba en el centro de una tormenta que él mismo había creado. El silencio que siguió al arrebato de Sofía fue ensordecedor. La catedral, que momentos antes había estado llena de susurros excitados y música suave, ahora se sentía congelada en el tiempo. Todas las miradas estaban puestas en el centro del drama. Ricardo, todavía en estado de shock. Elena, con una mano en el hombro de Mateo. Y Sofía, cuyo rostro mostraba una alternancia de furia e incredulidad. Ricardo fue el primero en moverse, dando un paso vacilante hacia Mateo. Sus ojos no podían apartarse del rostro del niño, cada detalle confirmando la verdad que Elena acababa de revelar. «¿Es mi hijo?», preguntó Ricardo, su voz poco más que un susurro ronco. Elena asintió, su mirada fija en la de Ricardo, con una mezcla de desafío y aprensión. «Sí, Mateo tiene 5 años. Descubrí que estaba embarazada unas semanas después de irme». Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Sofía, que había llegado al altar, agarró el brazo de Ricardo con fuerza. «¿Qué es esto?», siseó, la ira brillando en sus ojos. «Ricardo, ¿quién es este niño?». Ricardo abrió la boca para responder, pero las palabras le fallaron. ¿Cómo podía explicar lo que él mismo apenas entendía? ¿Cómo podía justificar la existencia de un hijo que nunca había conocido? Javier fue quien rompió el punto muerto, dando un paso adelante con expresión preocupada. «Damas y caballeros, parece que tenemos una situación delicada aquí. Quizás sería mejor si...». «No», interrumpió Sofía, su voz estridente resonando por la catedral. «No vamos a fingir que esto no está sucediendo. Ricardo, exijo una explicación ahora». Ricardo finalmente apartó la mirada de Mateo, encontrándose con los ojos furiosos de su novia. «Sofía, yo...». «No tenía ni idea. Te juro que no lo sabía». Elena dio un paso adelante, su postura erguida e inquebrantable a pesar de la tensión en el aire. «Esto no es culpa de Ricardo. Nunca le conté lo de Mateo. ¿Esto es tan impactante para él como para ti, Sofía?». Sofía se rió, un sonido amargo e incrédulo.
Oh, ¿así que debería agradecerte por elegir el día de mi boda para soltar esta bomba? ¡Qué considerada! El pequeño Mateo, sintiendo la hostilidad en el aire, se aferró más a la pierna de Elena. Mamá susurró, su pequeña voz llena de miedo. El sonido de la voz de Mateo pareció devolver a Ricardo a la realidad. Se arrodilló de nuevo, ignorando las protestas de Sofía. «Está bien», Mateo dijo suavemente, sorprendiéndose a sí mismo por la ternura en su voz. «Nadie te va a hacer daño». Elena observó la interacción con emociones encontradas. Una parte de ella quería proteger a Mateo de este caos, llevárselo lejos. Otra parte reconocía el derecho de Ricardo a conocer a su hijo. «¿Por qué ahora, Elena?», preguntó Ricardo, poniéndose de pie para enfrentarse a su exesposa. «¿Por qué esperar 5 años para decírmelo?». Elena respiró hondo, años de emociones reprimidas amenazando con desbordarse. Al principio fue el dolor de la traición, luego fue el miedo. Miedo de que me quitaras a Mateo, de que usaras tu dinero e influencia para conseguir la custodia. Y luego simplemente se hizo más fácil mantener las cosas como estaban. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La mención de su traición pasada, la razón por la que Elena lo dejó, trajo de vuelta una marea de culpa que había intentado enterrar durante años. Sofía, que había estado observando la escena con creciente horror, finalmente explotó. «Esto es ridículo. Estamos en medio de una ceremonia de boda. Mi ceremonia de boda. Ricardo, ¿vas a quedarte ahí parado mientras esta mujer lo arruina todo?». Sus gritos estridentes resonaron por la catedral, haciendo que Mateo se encogiera aún más detrás de Elena. Los invitados, que habían estado observando en un silencio atónito, comenzaron a murmurar más fuerte, algunos incluso levantándose de sus asientos. Ricardo se encontró dividido, literalmente, entre su pasado y su futuro. Por un lado, Elena y Mateo, una familia que nunca supo que tenía. Por el otro, Sofía y la promesa de una nueva vida que estaba a punto de comenzar. «Yo», empezó Ricardo, su voz vacilante. «No sé qué decir, Sofía. Te juro que no sabía lo de Mateo. Elena, no entiendo por qué elegiste este momento para decírmelo». Elena se encogió de hombros, un gesto que parecía fuera de lugar dada la gravedad de la situación. Sinceramente, cuando recibí la invitación, algo se rompió dentro de mí. Pensé en todas las veces que miraba a Mateo y te veía a ti, en todas sus preguntas sobre el padre que nunca conoció. Me di cuenta de que no podía seguir guardando este secreto. Javier, viendo que la situación estaba a punto de descontrolarse por completo, hizo otro intento de intervenir. «Miren, está claro que tenemos mucho de qué hablar, pero este no es el lugar ni el momento. Tal vez deberíamos...». «No», lo interrumpió Sofía de nuevo. «No voy a posponer mi boda por este montaje. Ricardo, tienes que elegir. Ahora, ¿es ella o yo?». El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado e ineludible. Todas las miradas se volvieron hacia Ricardo, esperando su respuesta. Ricardo miró a Sofía, radiante con su vestido de novia, el futuro que había planeado con tanto cuidado. Luego, su mirada se desvió hacia Elena y Mateo, el pasado que pensaba que había dejado atrás, pero que ahora le ofrecía una segunda oportunidad que nunca pensó que tendría. «Yo», comenzó Ricardo, su voz temblando. «No puedo tomar esa decisión ahora mismo, Sofía. Lo siento, pero este es mi hijo. Necesito tiempo». El rostro de Sofía se torció de furia y dolor. Con un grito de ira, se arrancó el velo de la cabeza y lo arrojó a los pies de Ricardo. «Eres un cobarde, Ricardo Benavides. Un cobarde y un mentiroso». Con esas palabras, dio media vuelta y corrió por el pasillo de la catedral, dejando un rastro de conmoción y confusión a su paso. El caos estalló de nuevo. Los invitados se pusieron de pie. Las voces se alzaron en un clamor de preguntas y exclamaciones. Javier intentó calmar a la multitud, pero su voz fue engullida por la confusión. En medio de todo, Ricardo, Elena y Mateo permanecieron en una bolsa de extraña calma. Ricardo se arrodilló una vez más, sus ojos encontrando los de Mateo.
Siento mucho todo esto, dijo suavemente. No merecía ser arrojado a este lío. Mateo, mostrando una sabiduría más allá de sus años, solo sonrió tímidamente. Está bien. Mamá dice que a veces las cosas se ponen feas antes de mejorar. Elena puso una mano en el hombro de Ricardo, un gesto de consuelo que los sorprendió a ambos. Deberíamos irnos. Ya hemos causado suficiente revuelo por un día. Ricardo asintió, levantándose lentamente. Sí, deberíais. Pero, ¿podemos hablar más tarde? Hay tanto que necesito saber, tanto que necesito entender. Elena asintió afirmativamente. Por supuesto, tienes derecho a conocer a tu hijo, Ricardo, y Mateo merece conocer a su padre. Mientras Elena y Mateo se marchaban, Ricardo los vio irse, un torbellino de emociones rugiendo en su interior. La boda estaba arruinada, su novia se había marchado furiosa y su vida se había puesto patas arriba en cuestión de minutos. Pero al ver a Mateo mirar hacia atrás una última vez, una pequeña sonrisa en sus labios, Ricardo sintió algo que no esperaba. Esperanza. El futuro que había planeado tan meticulosamente yacía en ruinas, pero en su lugar había surgido una nueva posibilidad. Una posibilidad que, a pesar de todo el caos y la confusión, hizo sonreír a Ricardo por primera vez ese día. El silencio que siguió a la revelación de Elena fue tan profundo que se podría haber oído el aleteo de una mosca. Por un momento pareció como si el tiempo se hubiera congelado dentro de la catedral. Todas las miradas estaban fijas en el pequeño grupo en el altar. Ricardo, pálido por la conmoción, Elena, con una expresión mezcla de resolución y temor, y el pequeño Mateo, felizmente inconsciente del drama que se desarrollaba a su alrededor. Ricardo fue el primero en hablar, su voz apenas por encima de un susurro ronco. ¿Mi hijo? Elena, ¿cómo es posible? Elena respiró hondo, su mirada sin apartarse de la de Ricardo. ¿Recuerdas esa última noche, antes de que me fuera? Bueno, aparentemente dejamos algo más que recuerdos amargos. Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación. Los invitados intercambiaron miradas incrédulas, algunos susurrando ferozmente entre ellos. La noticia se extendió como la pólvora, cada repetición añadiendo una nueva capa de especulación y escándalo. Sofía, que había parecido paralizada en el altar, de repente cobró vida. Su rostro, antes radiante con la alegría de una novia, ahora estaba contorsionado por la rabia y la humillación. ¿Es esto una especie de broma macabra?, gritó, su voz estridente resonando en las paredes de la catedral. Ricardo, dime que esto no es verdad. Ricardo, todavía aturdido, solo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Sus ojos estaban pegados a Mateo, estudiando cada detalle del rostro del niño, viendo su propio reflejo en esos rasgos inocentes. Interpretando el silencio de Ricardo como una confirmación, Sofía dejó escapar un chillido de furia que hizo que todos se estremecieran. En un rápido movimiento, se arrancó el velo de la cabeza y lo arrojó a los pies de Ricardo. «¡Mentiroso! ¡Traidor!», gritó, lágrimas de ira rodando por sus mejillas, emborronando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Todo este tiempo tenías un hijo y nunca me lo dijiste». «Sofía, te juro que no lo sabía», logró decir finalmente Ricardo, su voz temblando. «¡Nunca!». Pero Sofía no estaba escuchando. Con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta y corrió por el pasillo de la catedral, su vestido de novia arrastrándose detrás de ella como una bandera blanca de rendición. El caos que siguió fue inmediato y ensordecedor. Los invitados se precipitaron de sus asientos, algunos persiguiendo a Sofía, otros acercándose al altar exigiendo explicaciones. La música, que se había detenido abruptamente cuando llegó Elena, fue reemplazada por una cacofonía de voces indignadas y gritos de incredulidad. «Esto es indignante. Pobre Sofía. ¿Cómo pudieron hacer esto?». Javier, el padrino, intentó desesperadamente restablecer la calma, pero su voz se perdió en el tumulto. Unos pocos invitados, demasiado alterados, comenzaron a empujarse, amenazando con convertir el escándalo en una pelea campal. En medio de este pandemonio, Mateo comenzó a llorar, asustado por el ruido y la confusión.
Elena lo abrazó protectoramente, lanzándole a Ricardo una mirada de disculpa. «Lo siento mucho», susurró, su voz casi ahogada por el caos. No quería que fuera así. Ricardo, saliendo de su estupor, dio un paso hacia ellos. «¿Elena? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?» Antes de que pudiera responder, un grupo de invitados enfurecidos que había logrado llegar al altar los interrumpió. «¿Cómo pudiste hacer esto, Ricardo? Arruinar tu propia boda así. Y usted, señorita, ¿qué clase de persona trae a un niño para destrozar una ceremonia?» Las acusaciones volaron de todos lados, y Ricardo se encontró en la inusual posición de defender a Elena y a Mateo de la ira de los invitados. Se interpuso entre ellos y la multitud enfurecida, con los brazos extendidos en un gesto protector. «¡Basta!», gritó, su voz finalmente elevándose por encima del estruendo. «Esto es entre Elena, Mateo y yo. Nadie tiene derecho a juzgarlos o atacarlos». Sus palabras parecieron tener un efecto calmante momentáneo en la multitud. Los gritos disminuyeron a murmullos resentidos y la gente dio un paso atrás, todavía lanzando miradas acusadoras. En ese momento de relativa paz, Ricardo se volvió hacia Elena y Mateo. El niño todavía lloraba suavemente, aferrado a su madre, y Ricardo sintió que su corazón se encogía con una emoción que no podía nombrar. «Tenéis que iros», dijo suavemente. «No es seguro aquí. Yo me pondré en contacto más tarde, cuando las cosas se calmen». Elena asintió, agradecida. «De verdad que lo siento, Ricardo. Pensé... Bueno, no importa lo que pensé. Esto fue un error». Mientras Elena se preparaba para irse con Mateo, Ricardo se agachó, encontrando los ojos de su hijo. «Oye, campeón», dijo suavemente. «Siento todo este lío. Te prometo que nos conoceremos pronto, ¿vale?» Mateo, con las lágrimas aún brillando en sus ojos, logró una pequeña sonrisa y asintió. Con Javier escoltándolos por una salida lateral, Ricardo se encontró solo en el altar, frente a una multitud de invitados conmocionados y enojados. El sacerdote, que hasta entonces había observado en un silencio atónito, finalmente habló. Creo que la ceremonia se cancela». Esas palabras parecieron romper el último hilo de decoro. Los invitados comenzaron a dispersarse en grupos, algunos todavía gritando acusaciones, otros simplemente negando con la cabeza en desaprobación. Ricardo permaneció clavado en el sitio, mirando el espacio vacío donde minutos antes debería haber intercambiado votos con Sofía. Ahora, todo lo que quedaba eran flores pisoteadas, un velo abandonado y la aplastante comprensión de que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras la catedral se vaciaba lentamente, Ricardo se quedó para lidiar no solo con el caos que lo rodeaba, sino también con el torbellino de emociones en su interior. Ira, confusión, conmoción y, sorprendentemente, una pizca de esperanza. Tenía un hijo que nunca supo que existía. La boda de sus sueños se había convertido en una pesadilla pública, pero en medio de las ruinas de sus planes cuidadosamente trazados, había surgido una nueva posibilidad. Una posibilidad que, a pesar de todo, hizo sonreír a Ricardo por primera vez en ese caótico día. El caos en la catedral se desvaneció gradualmente, dejando tras de sí un pesado silencio y una surrealista sensación de irrealidad. Ricardo se encontró solo en el altar, los últimos invitados saliendo entre murmullos y miradas de reojo. Se aflojó la corbata, sintiéndose sofocado no solo por la tela, sino por las revelaciones del día. Sus ojos vagaron hasta el lugar donde habían estado Elena y Mateo. Mateo, su hijo, Las palabras resonaron en su mente, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que había luchado por enterrar durante 5 largos años. Flashback 7 años atrás. La risa de Elena resonaba por el apartamento, mezclándose con el suave jazz que sonaba en el equipo de música. Ricardo la observaba desde la cocina, una sonrisa tonta en su rostro mientras ella bailaba despreocupadamente, una copa de vino en la mano. «Ven aquí», adicto al trabajo lo llamó, extendiendo su mano libre hacia él. «Olvídate de la cena por un segundo y baila conmigo». Ricardo no pudo resistirse.
Dejando caer la cuchara de madera, se unió a ella en el salón, envolviéndola en sus brazos. Se movían en sincronía, como si estuvieran hechos el uno para el otro. —¿Sabías que te quiero? —murmuró Ricardo contra su cabello. Elena levantó el rostro, sus ojos brillando de felicidad. Creo que lo has mencionado 1 o 2 veces. Pero no me importa oírlo de nuevo. Se besaron, lenta y profundamente, el mundo a su alrededor desapareciendo. En ese momento eran solo Ricardo y Elena, perdidos el uno en el otro, construyendo sueños de un futuro juntos. El Ricardo del presente cerró los ojos, la dulzura del recuerdo casi dolorosa. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cómo había dejado escapar ese amor? La respuesta, lo sabía, residía en sus propias acciones. El recuerdo que siguió no fue tan dulce. Flashback, 5 años atrás. El estruendo de un cristal rompiéndose resonó por el apartamento. Ricardo se encogió, sabiendo lo que vendría a continuación. ¿Cómo has podido? La voz de Elena estaba cargada de dolor e incredulidad. Con mi mejor amiga, Ricardo, mi mejor amiga. Intentó acercarse a ella, pero Elena retrocedió, sus ojos brillando de ira. No me toques, no te atrevas a tocarme. Elena, por favor, rogó. Fue un error, no significó nada. Te quiero, lo sabes. Pero Elena ya estaba cogiendo su bolso, dirigiéndose a la puerta. ¿Amor? ¿Llamas a esto amor? ¿Engañarme con Sofía? ¿Mentirme durante meses? Ricardo sintió que el pánico crecía en su pecho. ¿A dónde vas, Elena? Hablemos de esto. Podemos arreglarlo, te lo prometo. Elena se detuvo en la puerta, volviéndose para enfrentarlo una última vez. Sus ojos, una vez rebosantes de amor, ahora estaban vacíos. No hay nada que arreglar, Ricardo. Se acabó. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Ricardo solo con el peso de sus acciones. De vuelta en el presente, Ricardo sintió una solitaria lágrima deslizarse por su mejilla. Se la secó rápidamente, pero Javier, que se acercaba con cautela, se dio cuenta. Ricardo dijo Javier en voz baja, «Tal vez deberíamos salir de aquí». Ricardo asintió mecánicamente, dejando que su amigo lo guiara fuera de la catedral. El aire fresco del exterior lo golpeó, devolviéndolo parcialmente a la realidad. Estaba embarazada, murmuró, más para sí mismo que para Javier. Todo este tiempo. Tuve un hijo y no lo sabía. Javier le puso una mano reconfortante en el hombro. No podías saberlo, Ricardo. Elena nunca te lo dijo. La mención del nombre de Elena trajo otro recuerdo reciente a la mente de Ricardo. Flashback, 30 minutos antes. ¿Por qué, Elena?, preguntó Ricardo, su voz temblando. ¿Por qué ocultar el embarazo? ¿Por qué negarme el derecho a conocer a mi propio hijo? Elena miró a Mateo, que observaba con los ojos muy abiertos, y luego de nuevo a Ricardo. Al principio fue la ira, admitió. Estaba herida, traicionada. Descubrí que estaba embarazada semanas después de irme, y la idea de volver, de darte esa alegría después de lo que hiciste, simplemente no pude. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Luego fue el miedo. Miedo de que me quitaras a Mateo, de que usaras tu dinero e influencia para conseguir la custodia. Y luego, simplemente se hizo más fácil seguir como estábamos. Ricardo sintió un torrente de emociones contradictorias. Ira por el ocultamiento, comprensión por el dolor que había causado y una profunda tristeza por los años que había perdido. Habría sido un buen padre, Elena dijo en voz baja. A pesar de mis errores, habría amado a nuestro hijo. Elena asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Lo sé, y por eso estoy aquí ahora. Mateo merece conocerte, Ricardo, y tú mereces conocerlo. La voz de Javier lo trajo de vuelta al presente. ¿Qué quieres hacer ahora? Ricardo miró a su amigo, sintiéndose completamente perdido. Yo no lo sé, Javier. Todo ha cambiado. Tengo un hijo, un niño de 5 años que no me conoce, que no sabe quién soy. Se hundió en un banco cercano, enterrando la cabeza entre las manos. ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo me convierto en un padre para un niño que acabo de conocer?
Javier se sentó a su lado, ofreciendo un apoyo silencioso que fue más reconfortante que cualquier palabra. Después de unos minutos, Ricardo levantó la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y miedo. «Necesito verlos de nuevo, Javier. Necesito conocer a mi hijo. Necesito entenderlo todo». Javier asintió. «Te ayudaré en todo lo que pueda, amigo mío. Pero primero creo que tenemos que lidiar con...» Hizo un gesto vago hacia la catedral, donde se estaban limpiando los últimos restos de la boda fallida. Ricardo cerró los ojos, recordando de repente a Sofía. Otra persona a la que había herido. Otra relación que había destruido. «Dios, qué desastre he hecho», murmuró. Sin embargo, incluso en medio de la culpa y la confusión, una pequeña chispa de esperanza se encendió en el pecho de Ricardo. Tenía un hijo. Un niño pequeño que era parte de él y parte de Elena. Un vínculo vivo con el amor que una vez compartieron. «Lo arreglaré», dijo Ricardo, más para sí mismo que para Javier. «De alguna manera, arreglaré todo esto». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los escalones de la catedral, Ricardo se puso de pie. El día que debería haber sido el comienzo de una nueva vida, se había convertido, de hecho, en uno. Simplemente no el que había imaginado. Pero tal vez, pensó, todavía podría ser un nuevo comienzo. Un comienzo que importaba más que cualquiera que hubiera planeado. Con una última mirada a la catedral, Ricardo se volvió hacia Javier. «Vamos, tenemos mucho trabajo por hacer». Y así, con pasos vacilantes pero decididos, Ricardo dejó atrás los restos de su boda fallida y caminó hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Un futuro que, por primera vez en años, incluía la promesa de un amor genuino y redención. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín de la mansión, donde se suponía que se celebraría el banquete de bodas. Lo que debería haber sido una escena de celebración y alegría ahora se parecía a un campo de batalla emocional. Sofía, todavía con su ahora arrugado vestido de novia, encontró a Ricardo sentado solo en un banco ornamentado. Sus ojos, una vez llenos de amor, ahora ardían con una mezcla tóxica de ira y dolor. «¿Cómo pudiste?», siseó, su voz temblando de emoción contenida. «Todos estos años, todas estas promesas, todo mentira». Ricardo levantó la vista, el peso de sus acciones claramente grabado en su rostro cansado. «Sofía, te juro que no sabía lo de Mateo. Nunca». «No se trata solo del niño, Ricardo», lo interrumpió Sofía, su voz elevándose. «¿Se trata de todo? Me dijiste que Elena era solo una ex sin importancia. Prometiste que no había secretos entre nosotros. Y ahora esto». Los invitados que aún no se habían ido comenzaron a reunirse, atraídos por la conmoción. Entre ellos estaba Javier, observando atentamente, sus ojos calculadores captando la escena. Ricardo se puso de pie, tratando de aplacar a Sofía. «Sé que cometí errores, pero...» «¿Errores?», se rió Sofía amargamente. Llamar a esto un error es como llamar a un huracán una ligera brisa. Lo arruinaste todo, Ricardo. Nuestra boda, nuestra confianza, nuestro futuro. En ese momento, Elena emergió de la multitud, la mano de Mateo firmemente en la suya. Su presencia añadió leña a un fuego ya rugiente. «Quizás pueda aclarar algunas cosas», dijo Elena, su voz sorprendentemente tranquila en medio del caos. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluida la de Javier, que dio un paso adelante, claramente interesado en lo que tenía que decir. Elena respiró hondo antes de continuar. «Ricardo me invitó a esta boda con la intención de humillarme públicamente», reveló, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. «Quería que yo presenciara su felicidad, su ascenso, mientras planeaba exponerme como la ex amargada y solitaria». Jadeos de sorpresa y murmullos indignados se extendieron por la multitud. Sofía se volvió hacia Ricardo con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Es eso cierto?», exigió, aunque la expresión culpable de Ricardo era respuesta suficiente. Ricardo abrió la boca para defenderse, pero las palabras le fallaron. Un plan que una vez pareció tan inteligente, ahora parecía mezquino y cruel bajo la dura luz de la verdad.
Javier, viendo que la situación se deterioraba rápidamente, intentó intervenir. Damas y caballeros, comenzó, su voz firme pero suave. Creo que todos estamos un poco abrumados por los acontecimientos del día. Quizás sería mejor si... Pero Sofía no estaba dispuesta a dejar el asunto. No, Javier, basta de encubrir las mentiras de Ricardo. Basta de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Se volvió hacia la multitud de invitados, su voz llena de emoción cruda. Todos ustedes vinieron aquí hoy esperando presenciar una unión de amor, pero lo que tenemos es una red de mentiras y traiciones. El caos estalló una vez más. Los invitados gritaron acusaciones, algunos defendiendo a Ricardo, otros condenándolo. Elena permaneció en silencio, protegiendo a Mateo del creciente desorden. Ricardo, sintiéndose acorralado, finalmente encontró su voz. Sí, cometí errores. Sí, planeé algo terrible. Pero estoy enfrentando las consecuencias ahora, ¿no? He perdido mi boda, mi reputación, y acabo de descubrir que tengo un hijo que nunca supe que existía. ¿No es eso suficiente castigo? En lugar de calmar a la multitud, sus palabras solo parecieron inflamar aún más los ánimos. El jardín, una vez una escena de elegancia y romance, ahora se parecía más a una arena de gladiadores emocional. Javier, al darse cuenta de lo mucho que se habían ido las cosas de las manos, discretamente hizo una señal al equipo de seguridad. Era hora de terminar el espectáculo antes de que las cosas empeoraran aún más. Mientras los guardias comenzaban a guiar a los invitados de manera suave pero firme, Javier se acercó a Ricardo. «Esto está fuera de control», murmuró. «Tenemos que sacarte de aquí». Ricardo asintió mecánicamente, sus ojos yendo y viniendo entre Sofía, que sollozaba en silencio en un rincón, y Elena, que aferraba la mano de Mateo protectoramente, defendiéndose de miradas curiosas y acusadoras. En ese momento, rodeado por los restos de su día de bodas y enfrentando un futuro incierto, Ricardo se sintió más solo que nunca. Las consecuencias de sus acciones, tanto pasadas como presentes, finalmente lo habían alcanzado, y no tenía idea de por dónde empezar a reparar el daño. Mientras Javier lo alejaba del caos, Ricardo echó una última mirada a Mateo. El niño, asustado por toda la conmoción, se aferraba con fuerza a la mano de Elena. En ese breve momento de conexión, Ricardo sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Arrepentimiento, esperanza, o quizás una mezcla de ambos. La tormenta que había desatado sin darse cuenta estaba lejos de terminar. De hecho, Ricardo tuvo la clara sensación de que esto era solo el principio. Lo que el futuro le deparaba, no podía decirlo. Pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual. La agitación en el jardín de la mansión comenzó a disminuir, dejando a su paso un aura casi tangible de devastación emocional. Ricardo, conducido por Javier, se retiró a su estudio privado, esperando encontrar un momento de paz en medio del caos del día. Apenas se había acomodado en su sillón de cuero cuando su teléfono vibró con urgencia. Con un suspiro cansado, Ricardo respondió sin comprobar el identificador de llamadas. «¿Diga?» «Señor Benavides», la voz al otro lado era tensa, casi frenética. «Soy Diego, del Departamento de Finanzas». «Señor, tenemos una situación crítica». Ricardo se enderezó en su silla, una sensación de pavor instalándose en su estómago. «¿Qué ha pasado, Diego?» «Las acciones de la compañía se han desplomado, señor. Estamos hablando de una caída del 60% en cuestión de horas. Los inversores están en pánico y retirando fondos en masa». El mundo alrededor de Ricardo pareció desvanecerse. Apenas registró a Javier acercándose, la preocupación grabada en su rostro. «¿Cómo es eso posible?», tartamudeó Ricardo, su mente luchando por procesar la noticia. Diego dudó antes de continuar. «Señor, parece que hubo una filtración. Información sobre inversiones de alto riesgo, posiblemente fraudulentas, a su nombre se ha hecho pública. El mercado está reaccionando». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Inversiones fraudulentas? Nunca había autorizado tal cosa. A menos que... Su mirada se desvió lentamente hacia Javier, que ahora lucía una expresión extrañamente tranquila. «Diego,
Te llamo en unos minutos. No hagas nada hasta entonces, instruyó Ricardo, terminando la llamada. Un pesado silencio descendió sobre el estudio. Ricardo miró a Javier, años de amistad y confianza, desmoronándose ante sus ojos. ¿Qué has hecho, Javier? La voz de Ricardo era baja, peligrosa. Para su sorpresa, Javier no intentó negar nada. Simplemente se sentó en la silla frente a Ricardo, una sonrisa triste jugando en sus labios. Lo siento, Ricardo, de verdad que lo siento, pero los tiempos están cambiando, y tenía que asegurar mi futuro. La comprensión golpeó a Ricardo como un rayo. Tú desviaste mi dinero, hiciste inversiones fraudulentas a mi nombre. Javier asintió lentamente. No es nada personal, Ricardo, solo negocios. Vi una oportunidad y la aproveché. Desafortunadamente para ti, esa oportunidad significaba tu ruina financiera. Ricardo se levantó de un salto, su silla volcándose con un estrépito. ¿Cómo pudiste? Confié en ti. Eras mi mejor amigo, el padrino de mi boda. Una risa amarga escapó de los labios de Javier. El padrino de una boda que nunca sucedió. Tal vez sea una señal, Ricardo. Tal vez el universo te está diciendo que es hora de empezar de nuevo. Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta del estudio se abrió de golpe. Sofía entró, sus ojos rojos de llorar, pero ahora brillando con una feroz determinación. ¿Es cierto?, exigió, agitando su teléfono. Está en todas las noticias. La empresa de Ricardo está en quiebra. Javier se levantó tranquilamente. Tal vez debería dejaros solos, dijo, dirigiéndose a la puerta. No te atrevas a irte, traidor, rugió Ricardo, pero Javier ya se había desvanecido, dejando a Ricardo y a Sofía solos con su devastadora realidad. Sofía miró a Ricardo, la ira en sus ojos transformándose en algo más complejo, una mezcla de piedad y decepción. Así que es verdad, dijo suavemente. Lo has perdido todo. Ricardo se hundió de nuevo en su silla, la enormidad de su situación finalmente golpeándolo de lleno. Sofía, te juro que no lo sabía. Javier, él me traicionó, hizo inversiones fraudulentas a mi nombre. Sofía se rió, un sonido hueco y sin humor. ¿Más mentiras, Ricardo? ¿O eres realmente tan ingenuo, tan ciego que no pudiste ver a tu mejor amigo apuñalándote por la espalda? Ricardo abrió la boca para defenderse, pero no le salieron las palabras. En un solo día había perdido su boda, descubierto que tenía un hijo y ahora se enfrentaba a la ruina financiera total. Sofía lo estudió durante un largo momento, su rostro una máscara de emociones encontradas. Finalmente, se quitó el anillo de compromiso y lo colocó suavemente sobre el escritorio de Ricardo. Se acabó, Ricardo dijo, la finalidad en su tono. No solo nuestra boda, sino todo. No puedo ser parte de esto. No puedo estar al lado de un hombre que construyó su vida sobre mentiras y que ahora lo ha perdido todo. Ricardo sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas, incapaz de detenerlas. Sofía, por favor, te quiero. Podemos superar esto juntos. Pero Sofía ya estaba caminando hacia la puerta. Hizo una breve pausa, mirando hacia atrás a Ricardo una última vez. No, Ricardo. Tienes que superar esto solo. Encuéntrate a ti mismo. Arregla tus errores. Conviértete en el hombre que fingiste ser todo este tiempo. Tal vez entonces puedas encontrar la felicidad real. Con esas palabras se fue, dejando a Ricardo solo con los restos de su vida. Durante varios minutos, Ricardo permaneció inmóvil, mirando a la nada. El tic-tac del reloj en la pared sonaba ensordecedor en el opresivo silencio del estudio. Cada segundo era un brutal recordatorio de cuán completamente se había derrumbado su mundo en cuestión de horas. Finalmente, con manos temblorosas, levantó su teléfono. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de texto frenéticos de socios y abogados. El imperio que había construido durante años se estaba desmoronando ante sus ojos. Mientras se desplazaba por las notificaciones, su mirada se posó en un mensaje de un número no guardado. Era de Elena. Ricardo, he oído las noticias. Sé que las cosas están difíciles ahora mismo, pero cuando estés listo,
Mateo y yo estaremos aquí. Él merece conocer a su padre, sin importar las circunstancias. Una sola lágrima cayó sobre la pantalla del teléfono. En medio del caos y la destrucción, ese simple mensaje ofrecía un atisbo de algo. No exactamente esperanza, pero quizás una oportunidad de redención. Ricardo se levantó lentamente, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Caminó hacia la ventana, observando a los últimos invitados abandonar la propiedad, a los empleados desmontando lo que debería haber sido la celebración de su boda. Todo estaba perdido. Su fortuna, su prometida, su reputación. Pero mientras observaba la puesta de sol en el horizonte, Ricardo se hizo una promesa silenciosa. Arreglaría esto. De alguna manera, encontraría la manera de levantarse de nuevo, de ser el hombre que su hijo merecía. El día que debería haber marcado el comienzo de una nueva vida, de hecho, lo había hecho. Solo que de una manera que Ricardo nunca podría haber imaginado. Al caer la noche, se preparó para un futuro incierto, pero uno que enfrentaría con la determinación de un hombre que no tenía nada que perder y todo por recuperar. El crepúsculo proyectaba largas sombras sobre la Villa Benavides, una vez símbolo de poder y éxito, ahora testigo silencioso de una caída espectacular. Ricardo deambulaba por los pasillos vacíos, sus pasos resonando con una resonancia casi fantasmal. Cada rincón de la casa parecía gritar verdades que él intentaba negar desesperadamente. En el comedor, la mesa todavía estaba puesta para un banquete de bodas que nunca tendría lugar. Las copas de cristal reflejaban la tenue luz, creando un brillo melancólico. Ricardo cogió una botella de champán caro destinada al brindis nupcial y la descorchó sin ceremonia. El estallido del corcho sonó como la risa burlona del destino. Mientras bebía directamente de la botella, Ricardo vio su reflejo en uno de los grandes espejos de la habitación. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, pelo revuelto, ojos rojos e hinchados, corbata aflojada y camisa arrugada. ¿Dónde estaba el poderoso magnate que se creía ser? Patético, murmuró a su reflejo, levantando la botella en un brindis autocrítico. El sonido de unos pasos lo alertó de otra presencia. Al girarse, encontró a Elena observándolo con una mezcla de piedad y preocupación. Mateo estaba a su lado, medio escondido detrás de sus piernas, mirando a Ricardo con ojos grandes y curiosos. Ricardo, comenzó Elena en voz baja. Tal vez no sea una buena idea. Él soltó una risa amarga, interrumpiéndola. ¿Una buena idea? Nada de lo que he hecho en los últimos años ha sido una buena idea, Elena. ¿Por qué parar ahora? Elena suspiró, acercándose. Sé que todo parece terrible ahora mismo, pero... ¿Terrible?, estalló Ricardo, su voz resonando en el salón vacío. Terrible ni siquiera empieza a describirlo. Lo he perdido todo, Elena. Mi empresa, mi fortuna, mi prometida. Todo lo que construí se ha ido. Mateo retrocedió ante el tono elevado, y Elena instintivamente lo acercó más. La visión de su recién descubierto hijo, retrocediendo con miedo, fue como un puñetazo en el estómago para Ricardo. Se tambaleó, cayendo pesadamente en una silla cercana. Lo siento, murmuró, la ira dando paso a una profunda tristeza. No quería asustarte. Es solo que... ya no sé qué hacer. Elena dudó antes de acercar una silla, sentándose frente a él, cara a cara. Mateo, todavía cauteloso, mantuvo cierta distancia. Ricardo, dijo Elena suavemente, sé que es difícil verlo ahora, pero tal vez esta sea una oportunidad. Él levantó la vista, confundido. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para perder lo poco que me queda? Elena negó con la cabeza. Una oportunidad para empezar de nuevo, para ser el hombre que siempre quisiste ser, sin la presión y las expectativas que vienen con todo esto. Hizo un gesto a su alrededor, indicando la opulencia de la mansión. Ricardo se rió sin alegría. ¿Y qué hombre sería ese, Elena? Porque, sinceramente, no tengo ni idea de quién soy sin todo esto. En ese momento, Mateo, armándose de valor, dio un paso adelante. Eres mi papá, dijo simplemente, su pequeña voz firme. Esas 3 palabras golpearon a Ricardo como un rayo. Miró al niño.
su hijo, y sintió que algo se rompía dentro de él. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente se derramaron. «Lo siento», sollozó, enterrando la cara entre las manos. «Lo siento por todo, por no haber estado ahí, por ser esto». Movida por una compasión que la sorprendió incluso a ella misma, Elena se acercó y puso una mano suave en el brazo de Ricardo. «Está bien, Ricardo. Tienes la oportunidad de arreglar las cosas ahora». Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fue el de los sollozos ahogados de Ricardo. Mateo, sin saber qué hacer, miró a su madre en busca de orientación. Elena asintió alentadoramente y el niño se acercó lentamente a Ricardo. «No llores», papá, dijo Mateo en voz baja, apoyando una pequeña mano en la rodilla de Ricardo. «Mamá siempre dice que las cosas se ponen feas antes de mejorar». Ricardo levantó la cabeza, mirando a su hijo a través de los ojos nublados por las lágrimas. La inocencia y la amabilidad en el rostro de Mateo fueron como un bálsamo para su espíritu herido. Sin pensar, atrajo al niño a un abrazo, aferrándose como si su vida dependiera de ello. Elena observó, con lágrimas en sus propios ojos. Era un momento de vulnerabilidad que nunca pensó que vería en Ricardo, el hombre que una vez amó y luego aprendió a odiar. Cuando Ricardo finalmente se calmó, soltó suavemente a Mateo y miró a Elena. «¿Qué hago ahora?», preguntó, su voz cruda. Elena respiró hondo para estabilizarse. «Lo enfrentas, Ricardo, un día a la vez. Reconstruyes no solo tu vida, sino a ti mismo». Ricardo asintió lentamente, la realidad de su situación finalmente asentándose. «No sé si puedo hacerlo», solo admitió, su vulnerabilidad sorprendiéndolos a ambos. «No estás solo», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con sus propias palabras. «Mateo y yo estaremos aquí. No será fácil y hay mucho que tenemos que resolver entre nosotros, pero eres su padre. ¿Eso significa algo?». Ricardo miró a Mateo, que le dedicó una tímida sonrisa. Luego, de nuevo a Elena. Por primera vez en todo el día, sintió un tenue atisbo de esperanza. «Gracias», susurró. Al caer la noche sobre la Villa Benavides, Ricardo se encontró mirando hacia un futuro incierto, despojado de todo lo que una vez lo definió. Sin embargo, allí, con su recién descubierto hijo y la mujer a la que había herido tan profundamente, comenzó a vislumbrar la posibilidad de una nueva vida. Una vida construida no sobre la riqueza y el poder, sino sobre conexiones genuinas y segundas oportunidades. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos que apenas podía imaginar. Pero, por primera vez en años, Ricardo estaba listo para enfrentar el futuro de frente, no como el arrogante magnate que había fingido ser, sino como un hombre decidido a redimirse y ser digno del amor de su hijo. La noche había caído alrededor de la Villa Benavides, sus sombras pareciendo hacer eco de los estados de ánimo sombríos de los que estaban dentro. Ricardo, Elena y Mateo estaban reunidos en el salón, el silencio entre ellos cargado de emociones no dichas y verdades largamente enterradas. Ricardo miró a su hijo, luego a Elena y finalmente a sus propias manos temblorosas. El peso de sus errores, años de mentiras y manipulaciones, presionaba fuertemente sobre su pecho. Sabía que este era el momento de la verdad, por doloroso que fuera. «Yo necesito contaros todo», comenzó, su voz áspera. «Merecéis la verdad, por muy fea que sea». Elena asintió en silencio, mientras Mateo los observaba a ambos con ojos curiosos y aprensivos. Ricardo respiró hondo y comenzó su confesión. Habló de su infidelidad años antes, el incidente que alejó a Elena. Explicó cómo, consumido por la culpa y la ira, se enterró en el trabajo, construyendo un imperio a expensas de su humanidad. Admitió que había planeado humillar a Elena en la boda, un acto de venganza mezquino que ahora lo llenaba de vergüenza. «Me convertí en alguien que ni siquiera reconozco», dijo Ricardo, con lágrimas silenciosas surcando su rostro. «Alguien obsesionado con el poder y el estatus. Alguien que hiere a las mismas personas que debería amar». Elena escuchó, su rostro una compleja mezcla de emociones. Una parte de ella quería gritar, culpar a Ricardo por todo el dolor que le había causado a lo largo de los años.
Otra parte, sorprendentemente, sintió una punzada de compasión por el hombre roto que tenía delante. —¿Por qué, Ricardo? —preguntó finalmente, su voz temblando. —¿Por qué dejaste que las cosas llegaran tan lejos? Ricardo negó con la cabeza, derrotado. —No lo sé, Elena. Supongo que estaba tratando de demostrar algo. A ti, a mí mismo, al mundo. Pero al final, solo demostré que soy un necio. Mateo, que había permanecido en silencio hasta entonces, hizo la pregunta que más golpeó a Ricardo. —¿No nos quieres, papá? Esa inocente pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Se arrodilló frente a Mateo, mirando a los ojos de su hijo, ojos que reflejaban los suyos. —Mateo, te quiero más de lo que las palabras pueden decir, logró decir, su voz temblorosa. Sé que no merezco tu amor, que no estuve ahí, pero conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Elena observó el intercambio, su corazón encogiéndose. A menudo se había preguntado cómo se desarrollaría el momento en que Mateo conociera a su padre, pero nunca en sus sueños más locos había imaginado este escenario. —¿Y mamá? —continuó Mateo, volviéndose hacia Elena. —¿Todavía quieres a papá? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Miró a Ricardo, no viendo al arrogante magnate que había dejado atrás, sino a un hombre vulnerable y arrepentido. —Es complicado, cariño —respondió suavemente. Tu papá y yo tenemos una historia larga y difícil, pero lo que importa es que ambos te queremos mucho. Ricardo asintió, agradecido por la respuesta diplomática de Elena. Tu mamá tiene razón, Mateo. El amor que tenemos por ti es lo más real, lo más importante en nuestras vidas. Mientras hablaba, Ricardo sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez en años, no estaba pensando en dinero, estatus o poder. Todo lo que importaba ahora era el niño pequeño que tenía delante y la mujer que, a pesar de todo, todavía estaba aquí. Sé que no merezco una segunda oportunidad, dijo Ricardo, mirando de Mateo a Elena. Pero si me dejáis, quiero intentar ser mejor, ser el padre que Mateo merece, ser alguien de quien ambos podáis estar orgullosos. Elena lo estudió durante un largo momento. Vio sinceridad en su mirada y vulnerabilidad en su postura. Este no era el Ricardo que había conocido y dejado. Este era un hombre roto, sí, pero también un hombre al borde de un cambio real. No será fácil, Ricardo dijo por fin. Hay mucho que reconstruir, mucho que perdonar. Ricardo asintió, aceptando el desafío implícito en sus palabras. Lo sé, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. No por dinero ni por estatus, por vosotros dos, por nuestra familia. La palabra familia quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado y posibilidad. Sintiendo la importancia del momento, Mateo se lanzó a los brazos de Ricardo. «Quiero que seas mi papá de verdad», dijo, su voz ahogada contra el pecho de Ricardo. Ricardo lo abrazó de vuelta, nuevas lágrimas formándose en sus ojos. Miró a Elena por encima de la cabeza de Mateo, una pregunta silenciosa en su mirada. Elena dudó antes de unirse al abrazo, envolviendo tanto a Ricardo como a Mateo en sus brazos. Fue un gesto de perdón, de esperanza, de un nuevo comienzo. Cuando finalmente se separaron, Ricardo se sintió diferente. El aplastante peso de la culpa y la desesperación había sido reemplazado por algo nuevo: determinación. Determinación de hacerlo mejor, de enmendar sus errores, de apreciar lo que realmente importaba en la vida. «Os lo prometo a los dos», dijo solemnemente. «A partir de ahora, cada decisión que tome, cada paso que dé, será por el bien de esta familia. No por dinero, no por estatus, solo por nosotros». Elena le dedicó una suave sonrisa, la primera genuina que le había dirigido en años. «Es un buen comienzo, Ricardo, un día a la vez, ¿recuerdas?» Ricardo asintió, sintiéndose esperanzado por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría consecuencias legales y financieras que afrontar, relaciones que enmendar y toda una vida de hábitos que romper. Pero mirando a Mateo, sonriéndole tímidamente, y a Elena, cuyos ojos reflejaban tanto cautela como esperanza, Ricardo supo que valía la pena.
El verdadero valor de la vida no estaba en su saldo bancario ni en el tamaño de su mansión. Estaba justo ahí, en esa sala de estar, en la forma de un niño pequeño que lo llamaba papá y una mujer fuerte que estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. A medida que avanzaba la noche, los tres permanecieron juntos, hablando, riendo y a veces llorando. Fue el comienzo de un viaje de redención, perdón y sobre todo, amor. Un viaje que Ricardo estaba decidido a no desperdiciar. 6 meses habían pasado desde aquella fatídica noche que cambió para siempre la vida de Ricardo, Elena y Mateo. El otoño había dado paso al invierno y ahora la primavera estaba en flor, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos. Ricardo se ajustó la corbata, observando su reflejo en el espejo del pequeño apartamento que ahora llamaba hogar. No se parecía en nada a la lujosa mansión que una vez poseyó, pero había algo reconfortante en su sencillez. Sonrió al recordar cómo Mateo ayudó a decorar la habitación que usaba los fines de semana. Al salir del apartamento, se dirigió a la pequeña cafetería de la esquina, la Cafetería El Encuentro. El aroma a café recién hecho y pasteles recién horneados lo saludó al abrir la puerta. Esta era su nueva empresa, modesta, honesta y construida con sus propias manos. «Buenos días, jefe», gorjeó Pilar, la joven barista que había contratado. Su entusiasmo era contagioso. «Buenos días, Pilar», respondió Ricardo con una sonrisa genuina. «¿Cómo vamos hoy?» Mientras Pilar lo ponía al día sobre los preparativos del día, Ricardo no pudo evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida. Los primeros meses después del escándalo habían sido brutales. Investigaciones, juicios, la pérdida de casi todo lo que una vez tuvo. Pero, sorprendentemente, Ricardo se sentía más ligero, más en paz que nunca. El timbre de la puerta tintineó, anunciando la llegada de Elena y Mateo. El corazón de Ricardo se aceleró al ver a su hijo corriendo hacia él. «¡Papá!», gritó Mateo, lanzándose a los brazos de Ricardo. «¡Hola, campeón!». Ricardo lo abrazó con fuerza, maravillándose de lo natural que se había vuelto el gesto en los últimos meses. «¿Listo para tu gran día de mañana?». Mateo asintió con entusiasmo. «No puedo esperar. De verdad vas a hacer la tarta, ¿verdad?». Ricardo se rió. «Claro que sí. Una promesa es una promesa». Elena se acercó, sonriendo cálidamente. «Buenos días, Ricardo. El lugar se ve genial». La relación entre Ricardo y Elena había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos podría haber predicho. No era romance, sus viejos puentes se habían quemado hacía mucho tiempo, sino una amistad genuina y un respeto mutuo, unidos por su amor por Mateo. «Gracias, Elena», dijo Ricardo. «¿Cómo van las cosas en el hospital?». Mientras charlaban, Ricardo notó el brillo en los ojos de Elena. Sabía que parte de ello se debía al nuevo hombre en su vida, un médico amable y comprensivo que había aceptado la complicada situación familiar de Elena. «Ricardo», dijo Elena, una vez que Mateo se distrajo momentáneamente con una galleta ofrecida por Pilar. «Hay algo que quería discutir sobre mañana». Ricardo sintió una ligera punzada de aprensión. «¿Hay algún problema?». Elena negó con la cabeza, sonriendo. «No, en realidad, bueno, estaba pensando, ¿y si celebramos la fiesta de cumpleaños de Mateo en tu casa? Sé que es pequeña, pero...». El corazón de Ricardo se hinchó de gratitud. «Elena, eso significaría mucho para mí. ¿Estás segura?». Ella asintió. «Absolutamente. A Mateo le encanta tu casa. Y, bueno, has trabajado duro para ser un buen padre. Te lo mereces». El día del cumpleaños de Mateo amaneció brillante y soleado. El pequeño apartamento de Ricardo estaba adornado con globos y serpentinas de colores. En la cocina daba los toques finales a la tarta, no una obra maestra, pero horneada con amor. Los invitados comenzaron a llegar, amigos del colegio de Mateo, Elena y su nuevo novio, incluso el personal de la cafetería que se había convertido en una segunda familia para Ricardo. Cuando Mateo sopló las velas, pidiendo un deseo secreto, Ricardo sintió que se le formaban lágrimas de alegría en los ojos.
Miró alrededor de la habitación, su hijo radiante, Elena riendo de algo que decía su novio, los rostros felices de los invitados, y sintió una abrumadora oleada de gratitud. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a terminar, Ricardo encontró un momento para charlar con Elena en el pequeño balcón. «Gracias por esto», dijo en voz baja, «por darme esta segunda oportunidad con Mateo, por todo». Elena sonrió suavemente. «Te lo has ganado, Ricardo. Has cambiado. El hombre que eres ahora es alguien de quien Mateo puede estar orgulloso de llamar papá». Ricardo asintió, la emoción espesa en su garganta. «¿Sabes? Perderlo todo fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Me hizo darme cuenta de lo que realmente importa». «¿Y qué es eso?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. «La familia», respondió Ricardo sin dudarlo. «La honestidad, la integridad. Todas las cosas que pensé que podía comprar con dinero, pero que en realidad no tienen precio». Se quedaron en silencio por un momento, observando a Mateo jugar con sus amigos en el pequeño patio de abajo. «Todavía queda un largo camino por delante», comentó Elena. «Sí, lo hay», asintió Ricardo. «Pero, por primera vez en mucho tiempo, estoy deseando cada paso». Cuando se fue el último invitado, Ricardo se encontró solo con un somnoliento Mateo, agotado por toda la emoción. «¿Te gustó tu fiesta, campeón?», preguntó Ricardo, ayudando a su hijo a prepararse para la cama. Mateo asintió adormilado. «Fue la mejor fiesta de todas, papá. Gracias». Mientras arropaba a Mateo, Ricardo sintió que su corazón rebosaba de amor. Mateo dijo suavemente: «Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te querré y estaré aquí para ti. ¿Entiendes eso?». Mateo le dedicó una sonrisa somnolienta. «Lo sé, papá. Yo también te quiero». Ricardo besó la frente de su hijo y salió silenciosamente de la habitación. De vuelta en el salón, comenzó a limpiar los restos de la fiesta, reflexionando sobre los últimos 6 meses. Había perdido una fortuna, sí. Su nombre, una vez sinónimo de éxito, ahora llevaba el peso de los escándalos pasados. Pero mirando las fotos del día esparcidas sobre la mesa, la brillante sonrisa de Mateo, la risa de Elena, los amigos reunidos, Ricardo supo que había ganado algo mucho más valioso. Había ganado una segunda oportunidad, una oportunidad de ser un buen padre, un buen amigo, un hombre íntegro, una oportunidad de construir una vida basada no en la riqueza material, sino en conexiones genuinas y valores verdaderos. Guardando el último trozo de tarta en la nevera, Ricardo sonrió para sí mismo. El camino por delante seguiría siendo desafiante, lleno de obstáculos e incertidumbres. Pero, por primera vez en su vida, se sentía genuinamente rico. Rico en amor, propósito y posibilidad. Y eso, se dio cuenta Ricardo, valía más que todo el dinero del mundo. Thumb up, thumb down.